Un gusto tenerles a todos ustedes nuevamente en estas presentaciones que viene haciendo ya varios años el Liceo de Síntesis de Bogotá. Reciban nuestro fraternal saludo. Nuestro tema de hoy es introduciéndonos en la ñana con el sendero del saber. Este es un tema fundamental para la realización del ser humano. Es un sistema proveniente de antiguas escuelas de sabiduría y necesitamos presentarlo de manera introductoria para conocerlo, abordarlo, incluso aprender a vivenciarlo e ir considerando su importancia y sus características con base en la actualización que para esta época hacen los maestres, el doctor Reinaud de la Ferrière y su discípulo predilecto, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Desde el comienzo de la presente era precesional, estamos ante una serie de nuevos retos, los cuales todos venimos viviendo prácticamente cada día, de nuevos conceptos. Estamos ante una revolucionaria sabiduría, como lo ha expuesto el maestre de la Ferrière, en todos los campos, en la ciencia, en el arte, la filosofía, en la misma didáctica y en el campo de la yoga. No podía ser menor. Introducirnos en la ñana y practicarla junto con la ñana yoga es posible hacerlo ahora, siendo estudiantes, profesionales, teniendo pareja, estando casados, formando una familia, en nuestro trabajo y aún, ¿por qué no decirlo?, durante las vacaciones. Es decir, el hombre que somos, el hombre de la calle, el hombre contemporáneo, la mujer, en todo momento puede estar practicando y vivenciando la ñana. La yoga la han actualizado los maestres en concordancia con la actual era, con el actual nivel evolutivo de la humanidad y de sus características de la nueva psicología que surge con la llegada de esta era precesional del Aquarius. Pues al inicio de cada era precesional, siempre el avatar, el mensajero por excelencia, actualiza la tradición iniciática con la enseñanza que va a guiar a los seres humanos en cuanto a sus conceptos, sus métodos, sus valores y, sin embargo, su esencia siempre queda intacta. Observen ustedes la revolución en los conceptos, en los valores, en la psicología que se va dando en nuestra época y especialmente en lo planteado en el mensaje del doctor de la Ferrière, que es supremamente diferente. Y por lo tanto, invitamos a todos a observar y a estar atentos
para que podamos asimilar estos nuevos derroteros. Lo estamos viviendo hoy con la visita, el viaje que han hecho estos 4 astronautas nuevamente alrededor de la Luna. Me encuentro en esta ocasión en la grata compañía de la abogada venezolana y compañera Yusnoeli Acosta. Ella nació en Caracas. Es egresada de la Universidad del Zulia, especialista en gestión urbana y gerencia municipal. También es docente universitaria, artista plástico en el área de la pintura. Es miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis y en las escuelas libres de investigación científica para niños. Y en esta ocasión ha sido invitada especialmente por el Liceo de Síntesis de Bogotá. Yusnoeli, bienvenida, es un gusto tenerte aquí en estas presentaciones. Tienes la palabra. Muchas gracias, Edwin, y al Liceo de Síntesis de Bogotá por esta maravillosa oportunidad para hablar sobre este tema que se ajusta perfectamente a las condiciones de la época en que nos encontramos. Fíjate, vamos a introducir el mismo justamente, bueno, con esta lámina que acabas de colocar, contextualizando lo que trae la nueva era precesional del Acuario. Recordemos, y estoy segura que ya se ha visto en otras sesiones del Liceo de Síntesis, que esta era inició en 1948, por lo que se evidencia que hasta hoy han transcurrido 78 años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consideramos las mediciones astronómicas, vemos que ha pasado solamente un primer grado de arco medido sobre la eclíptica, ya que cada grado es recorrido en un tiempo de 72 años. Entonces, esta es una era que, de acuerdo a la longitud eclíptica de la constelación, mide unos 33 grados de arco aproximadamente. O sea, que podemos decir que va a durar y va a tener una duración de 2.300 años, imagínense, mucho más que otras eras precesionales. Entonces, veamos o nos damos cuenta pues que ha transcurrido realmente muy poco tiempo, considerando lo que representan 2.300 años. Por eso podemos decir que estamos todavía como en una etapa de transición, que ha tenido fuertes dificultades producto de la ignorancia. Y bueno, se dice que la ignorancia es el caldo cultivo para males, y dentro de eso podemos mencionar lo que es la drogadicción, lo que es el narcotráfico, lo que es el egocentrismo con afán de lucro que promueven las guerras, porque esto actúa como una barrera que impide dimensionar las consecuencias a largo plazo, priorizando únicamente la gratificación inmediata sobre el bienestar integral. Podemos decir también que otra dificultad es la falta de entendimiento para acordar entre todas las naciones un estado de convivencia pacífica en donde todos aporten y reciban a su vez. Esta aspiración a que se masifique un principio de ganar y ganar se ha ido logrando en la convivencia de los países europeos con la Unión Europea. Ya sabemos que es una asociación económica y política única, compuesta por 27 países europeos que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes para tomar decisiones conjuntas sobre asuntos de interés compartido. Entonces, eso es una realidad. Y igualmente, podemos mencionar también
los aportes que han tenido las Naciones Unidas junto con sus organismos internacionales como la UNESCO, la FAO y otros. Entonces, bueno, veamos ahora en cifras cómo se ha avanzado socialmente y culturalmente. No sé si puedes. Muy bien, gracias. Y culturalmente también sobre ese consenso colectivo entre las naciones en el caso de América Latina. Aquí vemos esta lámina que refleja lo que es la reducción del analfabetismo. Que es un claro ejemplo de superación de la ignorancia. Fíjense ustedes, aquí pueden observar cómo desde 1950, cómo ha evolucionado esta situación. Y ya vemos que en el 2025, fíjense, de un 42% pasamos a un 5%. Entonces, ustedes pueden aquí observar y reflexionar al respecto. O sea, es bien interesante porque significa que este trabajo en conjunto y permanente y estas políticas públicas que se han aplicado definitivamente han permitido que se dé esa reducción significativa del analfabetismo en América Latina. Entonces, bueno, además de este tema, está también el hecho de considerar que esto está aunado también al tema de la tecnología, al tema de la tecnología. Fíjense, no sé si podemos observar el próximo. Ajá, aquí tenemos un cuadro comparativo de cómo se ha incrementado también el tema de la investigación en América Latina, producto también y una manifestación de lo que son los acuerdos colectivos. Entonces, el hecho de que se apoye la ciencia, la tecnología, eso también contribuye a salir de la ignorancia. Entonces, fíjense ustedes aquí en esta diapositiva, bueno, las instituciones, parte de las instituciones que han trabajado para ello, cómo se ha hecho un financiamiento que en ciencia y tecnología ha incrementado bastante en los últimos años. Y se han dado muchas producciones científicas. Entonces, es importante resaltar que considerando las características de esta era del saber que está regida por el elemento aire, este elemento inclina a fomentar que la inteligencia, a fomentar el estudio, a fomentar la enseñanza, entre otros aspectos. Sí, Yusnoeli, muy interesante. Le hemos pedido a Gemini con Nanobanana, esta inteligencia artificial, que nos generara estos cuadros muy ilustrativos respecto a lo que hemos venido logrando como humanidad y que son indudablemente manifestaciones propias, características de esta nueva psicología que trae la era precesional del Aquarius. Yusnoel, y entonces una era precesional es un campo vibracional que va desde antes de que el punto vernal entre en la constelación, generando ciertas tendencias, como lo fue hace ya tantos años la invención de la imprenta por este gran conocido señor Gutenberg. Bueno, parece que los chinos ya anteriormente ya tenían alguna, digamos, tecnología similar. Y otros hechos como la electricidad va en incremento poco a poco, lo que va a permitir a la humanidad el cambio de conductas, de conceptos,
por supuesto, también de valores, despertar nuevos potenciales, como lo veíamos en el anterior programa, el árbol de la ceiba o el araguaney venezolano, que tú debes de conocer muy bien, que se encuentra contenido todo, absolutamente todo el árbol en una semillita. Entonces, así el ser humano también podemos ir poco a poco manifestando ese profundo potencial que todos tenemos y que cada quien va lográndolo poco a poco. Para los que han venido estudiando la cosmobiología, es significativo de una era precesional es tener muy en cuenta el significado de una era precesional, la cual se puede conocer a través de sus contenidos simbólicos, del correspondiente signo zodiacal. La era de Acuarios tiene que ver con el signo zodiacal del aguador, el elemento al que pertenece. En este caso, nuestra era pertenece al elemento aire. También los planetas que la rigen, como son Urano, la exaltación de Mercurio, que tiene muchísima fuerza en esta era, mucha expresión, y también Saturno, y a su vez el sector sensitivo que le corresponde, que para este caso es el sector 11º, que ya tendremos oportunidad de hablar de él nuevamente, aunque ya en programas anteriores también lo vimos. Entonces aquí vemos unas dos láminas, la primera sobre el evento que estamos organizando en este momento con la Fundación Inveciencias, hermana de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, también de las ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, que se va a realizar en el municipio de Jardín, en Antioquia, aquí en Colombia, el próximo mes de mayo, y que está dirigido a promover la investigación científica en los jóvenes, principalmente. Les invitamos. Y a la derecha tenemos también una gráfica de lo que están siendo las clases, de los cursos, de los liceos de síntesis en varios países del mundo y en sus correspondientes ciudades. Excelente. Bueno, te cuento que yo estaré visitando a Colombia para ese evento. Estoy muy emocionada de poder. Qué bueno, bienvenida. Sí, estaré en mayo por allá. Y bueno, invitar a todos para que se animen y participen, porque realmente este es un evento de naturaleza, vida y futuro muy interesante. Bueno, y fíjate, por esas y otras razones provenientes de la enseñanza del doctor de la Ferrier, es que el maestre Ferri creó Inveciencia y los liceos de síntesis, al darse cuenta que se necesitaba con urgencia un instituto de investigaciones que no dependiera de los intereses económicos, y también un liceo de síntesis que abarcara esos, vamos a decir, el anhelo de los jóvenes que querían ampliar su horizonte con conocimientos y abordar la ciencia. Entonces, bueno, síntesis con método, didáctica, con participación activa, sin depender sobre todo de una calificación, porque esto es importante resaltarlo, y que ese conocimiento también se pueda vivenciar, que se aplique a la vida diaria, vivir ese conocimiento
como un ejemplo tangible de trascendencia. Entonces, fíjate que en el primer tomo de la primera serie, de la serie de los libros Por el Sendero del Saber, del doctor David Ferriz, él escribió, y me permito citar, dice, nos hemos inspirado en las expresiones que el maestre dio en los propósitos psicológicos acerca de las universidades libres y la carta enviada por él en que señala que la Magna Fraternitas Universalis es una universidad de tipo universal, así como su epígrafe del capítulo 2 del mensaje Ciencia y Religión, que dice, definitivamente es necesario volver a aplicar el sello de Dios viviente en la cumbre de los altos estudios. Fíjate qué interesante este paramita. Entonces, el establecimiento de un primer liceo de síntesis fue coronado como una marca indeleble que servirá de aliento y razón inquebrantable a los futuros organismos de la UNIN. Y me refiero al liceo de síntesis que fue fundado, bueno, una ciudad maravillosa como lo es Perú, y que bueno, cuando se fundó, en ese momento, Liceo de Síntesis, fundado, sobre una ciudad que fue derrumbada por un cataclismo que afectó a más de 300,000 personas, destruyendo prácticamente el 95% de las casas de varias ciudades a los alrededores. Y bueno, estas cifras en aquel momento se consolidaban como la peor tragedia natural en la historia del Perú. Y bueno, me estoy refiriendo al terremoto de la Cordillera Blanca del 31 de mayo de 1970, y una semana después de la inauguración de la UNIN. Imagínate eso. En aquella época, quienes daban la apertura del Liceo de Síntesis, bueno, sintieron esa fuerza vital que había en la peruanidad, algo realmente admirable, y que años más tarde nos hizo observar ese espíritu del peruano maravilloso, que realmente, bueno, en ese momento surgió pues esa respuesta para responder con vigor y con presteza, como antorchas de fuego misional encendido. Entonces, este es un hecho que realmente demuestra una cooperación, demuestra un trabajo en equipo, son acciones propias de las características de esta era precesional del Acuario, que, como lo mencionabas tú, pertenece al elemento aire, y junto con Géminis y Libra, y que sus planetas regentes, bueno, son Urano, ya lo mencionabas, Mercurio y Saturno, que también corresponden a ese eje sensitivo de la casa 11, y que refleja también ese sentido de fraternidad y también esa búsqueda de enseñanza superior, entre otras características, porque hay bastantes. Sí, así es, Yusnoeli. Tenemos en este momento pues el extraordinario fenómeno cósmico, la entrada de Plutón a un signo también de aire, que es el signo del aguador, junto con los gemelos y con la balanza, y Urano a su vez simultáneamente entrando al signo de los gemelos. Plutón estará durante los próximos 20 años, nada menos, recorriendo el signo del aguador, y Urano los próximos 7 años. Entonces ya tendremos oportunidad de organizar otros programas
otras presentaciones sobre este acontecimiento que ya hace unos meses también habíamos hecho alusión al respecto, porque son, digamos, acontecimientos que inciden directamente en nuestra mente, en nuestra psicología, en lo que hacemos realmente. Tanto que ahorita pues también esta nave interplanetaria se ha acercado bastante a Plutón por primera vez y ha tomado unas fotografías lindísimas, muy interesantes, y entonces eso hace parte naturalmente de nuestras vidas. El fenómeno cósmico ya está instaurado en nuestras vidas. Estimado público presente, adicionalmente a este cambio de era precesional, en que vamos poco a poco pasando de la fe ciega a la fe con conocimiento, repito, de la fe ciega, que no se abordaba, no se preguntaba sobre esa fe, sobre esas creencias, ahora lo podemos hacer estudiando esa fe. También de la creencia ignorante a una creencia que podemos estudiar, es decir, vamos buscando la realización del saber y ya se publican en las redes sociales lo que son las distopías, como Un mundo feliz, advertido por Aldous Huxley, en antítesis a las distopías clásicas que se centran en el miedo y la represión. Huxley predijo un mundo que se parece mucho al nuestro, uno donde somos controlados a través del placer, el consumo excesivo y la distracción tecnológica. Ya hace unos años, en los Estados Unidos, el consumo excesivo fue declarado como enfermedad social por el gobierno, no por cualquier institución. La anunciada también, la distopía anunciada por el autor George Orwell, la vigilancia masiva, la posverdad y la manipulación del lenguaje, y también la de Margaret Atwood, el retroceso de los derechos reproductivos y el fanatismo religioso, así como el control estatal. Tenemos adicionalmente para el estudio cosmobiológico el control matemático, el cual consiste en la observación del paso de los planetas por la eclíptica, recorriendo los 12 signos zodiacales, control que viene a aportar la parte cinética para hacer un seguimiento del acontecer dentro de la misma era precesional. Tenemos ahora en estos días, como decíamos, al lento planeta Plutón entrando a recorrer el signo zodiacal del Aguador, nada menos que por los próximos 20 años, como decíamos en la diapositiva anterior, y el planeta Urano, que acaba de entrar a los gemelos, que son signos regidos por el elemento aire. Es muy posible que este acontecimiento favorezca una mayor sintonía de los seres humanos al entendimiento mutuo, entendernos los unos a los otros, con base en el diálogo, en la expresión clara de criterios, de valores, buscando el bien común, propiciando la vida mutua, con base en observaciones reflexivas
y en fundamentos bien estudiados e investigados. Es posible que se den acercamientos de entendimiento en gran escala en estos próximos años y a la vez inclinen más al estudio de la ñana, a que la conozcamos y la practiquemos. Plutón es un planeta que vibra en la frecuencia que genera profundos cambios, transformaciones, y al entrar a este signo propio de la era al aguador, incrementa naturalmente sus características. Enumeremos solamente unas búsquedas de conocer las bondades de la ñana y de practicar la ñana yoga, ya que Plutón caracteriza la misma yoga, es decir, las vías de autorrealización, transformación de esquemas, nuestros esquemas mentales, por ejemplo, de parámetros, de paradigmas, de estructuras, como las reacciones favorables de los países latinoamericanos asociándose hoy en día con países africanos y levantando su voz para promover su valor, su autonomía y no seguir teniendo una mentalidad colonizada. Multitudes de ciudadanos saliendo hoy en día a las calles de sus ciudades para exigir la paz, el cese de las guerras y de los autoritarismos. Este es un fenómeno que está generando profundas revisiones al interior del estamento educativo, tanto en universidades como en colegios, por la forma en que se ha venido presentando la enseñanza. En las universidades, el cuestionamiento principal es la dificultad de valor del título profesional y la sostenibilidad financiera. Se debate intensamente si las carreras de 5 o más años siguen siendo funcionales. Las universidades están bajo presión para integrar microcredenciales y certificaciones de habilidades técnicas que permitan una inserción laboral más rápida. Más allá de prohibir el uso de la inteligencia artificial, el debate actual se centra en cómo evaluar cuando la producción de texto ya no garantiza el aprendizaje. Se están rediseñando los currículos para priorizar el juicio crítico y la curaduría de información sobre la memorización. En los colegios, aquí lo estamos viviendo en Colombia muy intensamente, en la educación básica el debate es más humano y pedagógico, centrado en la pobreza del aprendizaje, entre comillas. Tras el aislamiento, lo que fue la pandemia, los colegios reportan problemas de convivencia y ansiedad. Hay una demanda creciente por integrar la salud mental no como un extra, sino como parte del currículo oficial. Y ni hablar de la competencia. Existen 3 tensiones que definen el discurso actual. Se debate la urgencia de mejorar no solamente los salarios, sino la formación continua. El docente ya no es visto como la fuente del saber, sino como el facilitador en entornos de sobreabundancia de información. La educación intercultural, atención a inmigrantes y a comunidades nativas, y el enfoque de género son puntos de alta fricción
tanto política como social, en los consejos directivos. Existe el consenso creciente en que la escuela debe enseñar a aprender a aprender, aprender a pensar, resiliencia y colaboración, o dicho de otra manera, cooperación, valor de convivencia social, cómo nos ayudamos los unos a los otros, capacidades que la inteligencia artificial aún no puede replicar totalmente. Si hacemos unas cuentas, la generación actual de jóvenes de 20 años promedio tendrá 40 años en el 2046, cuando esté terminando el recorrido de Plutón por el signo del Aguador. Y los nacidos en estos próximos años tendrán 20 años en el mismo año 2046. Probablemente una generación mucho más inclinada al entendimiento mutuo. Por lo menos eso lo esperamos. Todo esto, Yusnoeli, con el ánimo de contextualizar la propuesta de introducirnos en la ñana con el sendero del saber. Sí, Edwin, considerando todo eso que has dicho, bueno, es que la ñana, la yoga, la ancestral yoga que estuvo por un tiempo conservada en el Oriente, en la India y en el Tíbet principalmente, bueno, de acuerdo con las investigaciones recientes de los maestres, ellos han propuesto que ya en la América antigua se practicaba hace más de 5.000, 10.000 y posiblemente hasta 25.000 años, que vuelve a actualizarse con relación a las características intelectuales y de síntesis de esta era precesional, especialmente con una yoga que integra la síntesis de todas las vías de la yoga, y que son 18, imagínate. Entonces, y propone la vía más típica, que es la ñana yoga y la ñana viñana yoga. Entonces, la ñana siempre ha existido y siempre existirá. Y se viste, bueno, de diferentes nombres según cada ocasión, cada época y cada región también. Entonces, recordemos que ñana significa, es el saber, es el conocimiento con realización, es el conocimiento vivenciado que abarca los estados de conciencia superiores. En la América antigua, los sabios incas la denominaron Yachayhuasi. Existió el saber entre los antiguos mayas en la cultura helénica, tomó también diferentes denominaciones. Dentro de ellas, bueno, aletheia, nous, episteme, y en Oriente se le conoció como ñana en sánscrito, y como vidya y como tao. Entonces, desde un sentido más profundo, es conciencia de vida, es conciencia de vida, es el conocimiento que da los aportes y los métodos para alcanzar esa conciencia de vida. ¿Ves? Entonces, lo cual es típico a la nueva psicología, y de allí la importancia y el valor que se le está dando, considerando todas esas cosas que tú estabas comentando. Fíjate, el hecho también de la preservación de la naturaleza con la ecología, el despertar que ya viene incrementándose por cuidar cada vez más y mucho mejor la salud, aprender a alimentarse, la protección de los animales, la flora, la fauna, en fin, todo eso. Entonces, la ñana incluye la vía de unión, eso es importante resaltarlo, de identificación a través del saber. La ñana yoga y la ñana viñana yoga, que es la vía
de la relación de Dios con el mundo. Entonces, estas vías son superiores. Y en el Yug Yoga Yoguismo, el maestro escribió que el Jnana Yoga es el sendero del conocimiento, del trabajo, del estudio. Los Upanishads proclamaban la superioridad de esta vía. Se trata de una vida basada en el estudio racional, en las escrituras, en la ciencia. Es, en cierto modo, lo que viene a presentar él a través del libro del yogismo. Esta intelectualidad deberá evidentemente ser asociada con la contemplación. Entonces hay muchos elementos. Como podemos apreciar, el maestre se refiere a lo indicado por los Upanishads, que son textos sagrados fundamentales del hinduismo y que cierran el ciclo de los Vedas, conocidos como Vedanta, los cuales se refieren a esta vía como superior, y a su vez llama la atención que es en cierto modo lo que viene a presentar por medio de este libro del yoguismo, es decir, que integra el yoguismo con la jnana. Entonces ya tenemos excelentes manifestaciones de una búsqueda intelectual, ya lo estamos viendo, de esa búsqueda de un entendimiento colectivo que vibra en la tonalidad del elemento aire, así como tú hacías referencia, y sin que sea propiamente una jnana, sí es una búsqueda para entender. Entonces, veamos, por ejemplo, manifestaciones de ello que podemos mencionar. El hecho del Tratado de Alta Mar, adoptado en el 2023, es quizás el hito más importante de la diplomacia ambiental en décadas. Fíjate que tras 20 años de negociaciones, cerca de 200 países fueron los que acordaron este marco legal para crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales y fundamentalmente compartir de forma equitativa los beneficios de los recursos genéticos marinos. Entonces, esto representa un cambio de paradigma, pasar de ese derecho de ser un primer ocupante a la gestión del océano como un patrimonio común de la humanidad. Wow, imagínate, eso es una gran manifestación. Podemos mencionar también la consolidación de la paz total en Colombia. Aunque el camino ha sido, bueno, sabemos que ha sido complejo y que el proceso destaca sociológicamente por su intento de incluir no solo a grupos armados, sino a la sociedad civil territorial en la definición de un bien común, un Estado que, bueno, busca, ¿no? Superar todas esas décadas de violencia estructural y desconfianza profunda también entre el Estado, las comunidades rurales y diversos grupos insurgentes. O sea, es un experimento global que o sea, podemos ver cómo el entendimiento mutuo sí puede construirse mediante una justicia restaurativa, y también sobre el reconocimiento de la interdependencia entre paz y sostenibilidad ambiental. Y te digo, o sea, como conocedora de la gestión urbana, esto es un avance importantísimo que los estados, bueno, han aportado a esto, porque si no pudiéramos avanzar políticamente dentro de las políticas públicas. Y en otro sentido, también pudiera mencionar como otra manifestación el Marco Mundial de Financiación Climática. Eso también en la cumbre de finales del 2024 se alcanzó un entendimiento crítico para triplicar la financiación destinada a países en desarrollo, estableciendo una meta de 1.3 billones de dólares anuales para el 2035. Entonces,
esa tensión, la tensión entre el norte global, que históricamente puede considerarse como responsable de las emisiones, y el sur global, vulnerable y con necesidad y aspiración de desarrollo. Entonces, esta tensión y esta falta de justicia climática impedía cualquier acuerdo profundo. Entonces, el compromiso de movilizar esos fondos masivos, no solo de fuentes públicas, sino también de fuentes privadas para proteger la vida, los medios de subsistencia a nivel global, imagínate. Todo esto demuestra que ante una amenaza existencial, o sea, la vida del ser humano, el entendimiento mutuo se logra cuando se reconoce la deuda histórica y se articulan mecanismos de transferencias de recursos que permite a todos los grupos sociales transitar hacia la sostenibilidad. Acuérdate que el principio de lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad es fundamental. Entonces, bueno, así, Edwin y apreciados oyentes, vamos viendo que sí hay expresiones mundiales que son muy claras con relación al entendimiento mutuo grupal entre los países. O sea, lo estamos viendo, es una realidad. Así es, Yusnoel, y estamos abocados a ir conociendo nuevos logros en ese campo del entendimiento mutuo, tanto a nivel de los estados, de los países, como entre nosotros, en familia, entre los compañeros de trabajo y así sucesivamente. Al emprender la aplicación de la ñana y de la ñana yoga, que es la vía de autorrealización mediante el conocimiento, podemos hacerlo, estimados escuchas y Just Noeli, con la palabra. Enfoquémonos como un ejemplo en el tema de la palabra, con lo que decimos, con lo que hablamos, lo que decimos y cómo lo decimos, porque no solamente decir las cosas, entra aquí la importancia de la actitud con la cual pues nos comunicamos. No es solo decirlo, hablarlo, sino con qué referencia. He observado cómo al interior de las familias y de las empresas hay muchísima agresividad todavía, mucha intolerancia los unos contra los otros. Estamos lejos de aplicar una actitud que respete la vida del compañero, de nuestros familiares, la pareja, los hijos. Podemos aplicar la ñana empezando con lo que hablamos, con una actitud de respeto, de bondad hacia el otro, de realmente querer escucharlo. ¿Tú qué es lo que dices? ¿Me puedes, por favor, explicar mejor lo que estás diciendo para poderte entender bien? Y de alcanzar así un nivel de diálogo que ya no es solo hablar, sino dialogar. Dialogar quiere decir, a través de la raíz dia, que hay dos, significa dos. Son dos interlocutores. Uno habla, el otro escucha, el otro responde, y no que uno solo mande, como decimos aquí en Latinoamérica, mande la parada, sea el único que opine y el único que decida. Eso hay que naturalmente superarlo. Entonces, procurar entenderse y no defenderse, o defender solamente una sola posición, sino más bien crear el ambiente de interlocución, de intercambio, de tener la voluntad, cada uno, de llegar a un acuerdo mutuo. Eso es ya participar con base en una ley superior.
Ya no nos dejamos atrapar por una ley inferior de personalismos, egocentrismos y de querer imponer. Recordemos que la ñana es conciencia de vida. Entonces, al dialogar con el hijo o con el abuelo o con el compañero de trabajo, es con la actitud y la voluntad de llegar a un acuerdo mutuo donde se propicie la vida mutua, donde aflore la vida familiar o la vida de la empresa, donde ese acuerdo sea un entendimiento para que la vida de cada uno realmente mejore y ayude a todos. ¿Está claro el ejemplo? ¿Quiénes quieren empezar a practicarlo desde ahora? Alcen la mano. Bueno, aquí no los podemos ver, pero sí en el sentido metafórico, alcen la mano y nos pueden participar sus inquietudes y sus aportes aquí en el chat, en el canal de Facebook. Yusnoeli. Sí, muy interesante. Es que fíjate, nosotros tenemos que sintonizarnos con las leyes universales que nos llevan a realizar la yoga, porque somos seres biopsicosocial espirituales y debemos atender muchos factores, pero con respecto a este tema, tenemos que unirnos primero con una ley superior, que es la ley de Mercurio, ya que estás haciendo referencia a la importancia de la palabra. Entonces, Mercurio es el planeta que se exalta en esta era y es el planeta que está asociado justamente al intelecto, a la inteligencia, al entendimiento, y todo eso es muy importante. Entonces es necesario que nosotros nos conozcamos y también conocer al otro. O sea, vincularnos desde la ñana, unirnos con esa persona que también es un ser de vida. Y así vamos tomando conciencia, crecemos en la interacción, en la ñana viñana yoga, que es esa relación con el mundo, con el entorno, y así vamos superando esos planos inferiores para alcanzar ¿qué? Un nivel de cultura que nos dé mayor visión de vida, como lo plantea el doctor Serrano de la Ferrier, cuando dice que a mayor cultura, mayor visión de vida. Entonces, al cultivarnos en el hecho de aprender a hablar, definitivamente cambiamos una conducta y cambiamos un concepto. Esa relación entre acto, hábito y costumbre que nos acompaña siempre, ¿es fácil o difícil? Bueno, lo fundamental es comenzar, es iniciar. Es que empecemos por practicarlo, ejercerlo en cada momento. Fíjate que ya en las redes sociales vemos cómo hay de promover el desarrollo de las habilidades de comunicación que son esenciales para todo. Por eso la ñana tiene tanta importancia. Entonces, recuerden que la palabra tiene también una fuerza creadora. Y al emitir la palabra hay también una entonación, hay una intención que se expresa. Es un tono como la música, el sonido, como una modulación que se va a expresar. ¿Ve? Entonces, definitivamente hablar es un arte, un buen diálogo. Entonces, si ustedes quieren cultivar el arte de la palabra, el arte de la comunicación y despertar todas esas potencialidades, bueno, con esto proponemos una práctica al alcance de todos, desde la ñana, desde el saber, desde la vía del saber, que es la ñana yoga. Como esta es una introducción al tema, podemos entonces, Edwin, ¿qué te parece si pasamos a las conclusiones? Sí, por supuesto, Yusnoeli. Pasemos a las conclusiones, que son muchísimas. Extraigamos solo algunas. Ya veían ustedes una diapositiva en donde mostrábamos de manera característica cómo en la era anterior
que fue la era de la fe, la era de los peces, en las altas montañas se construían templos, como en el Tíbet. Y por el contrario, hoy en día, aquí en el sur de América, en Chile, en los picos más altos, se están construyendo observatorios astronómicos. Esto para mostrar los radicales cambios, la revolucionaria sabiduría de esta nueva era. Ya empieza poco a poco, y de eso podremos hablar más adelante, a primar sobre el conocimiento la ciencia, la investigación científica, el criterio elaborado y fundamentado, y ya no solamente o la creencia o la fe ciega o la religión en un sentido dogmático. Entonces, bueno, tenemos aquí cómo podemos compartir el mismo mar, que fue un acuerdo que también se logró con el Día Mundial de los Océanos, la Juventud Global por el Clima, y que bueno, en eso cada día se están dando logros cada vez mucho más favorables para la conservación de la vida, la conservación de nosotros los seres humanos y la convivencia con la naturaleza, con el ambiente. Yusnoel. Sí, muchas gracias, Edwin. Sí, son muchas conclusiones, pero fíjate, bueno, lo primero es comentar la importancia de que tomemos el factor cósmico en el que nosotros nos encontramos para poder accionar de acuerdo a este, así como hacías esa comparación entre la era de Piscis y como un siglo de fe y los siglos de ciencia actuales. Entonces necesitamos sintonizarnos con eso y pensar si realmente mi comportamiento y mis actitudes están en armonía a lo que presenta la nueva era precesional del Acuario. O sea, es también como que reflexionemos. Y lo otro es comprender que la ley y la aplicación de políticas públicas solamente van a tener un peso real cuando hay conciencia de vida, cuando la ñana vamos a decir, se masifica, cuando la buena voluntad, la reflexión se expresa en cada acto de nuestra vida cotidiana, con esa visión hacia la colectividad, porque este es un aspecto importante, y que eso sea existencia en todo lo que nosotros hagamos. Y bueno, pudiera comentar también como otra conclusión, decir que los liceos de síntesis son la tribuna perfecta para poder nutrirnos de estos temas ancestrales, como la presentación realizada, que hoy día salen a la luz para iluminar a la humanidad. Entonces, sí, bueno. Así es, Noeli. Bueno, ya vamos terminando. Entonces, bueno, ha sido un motivo muy agradable el participar en este tema contigo. El Liceo de Síntesis de Bogotá se siente muy grato con tu presencia, tus aportes, tu compañía. Pues no va a ser la primera vez que nos acompañes, ya vendrán otras invitaciones nuevamente. Y sí, tenemos entonces aquí la introducción a un panorama muy significativo, muy típico, muy propio de esta era del Aquarius, algo que está en el ser de nosotros. No es algo extraño, no es algo pasajero como una moda, es algo que es inherente al anhelo del ser humano. Por eso hoy en día los niños estudian, van al colegio, estamos minimizando el analfabetismo, incrementando la investigación científica. Bueno, eso es algo propio de la ñana. Países como el Japón,
han logrado el nivel que tienen hoy en día gracias a un aspecto de la ñana que fue conocido allá como el Tao, llevado por Nagarjuna, discípulo del Buda, a comienzos de la era precesional pasada. Ya tendremos oportunidad en el próximo programa de referirnos a ello. Entonces, estén todos muchas ustedes muy gracias. atentos a la publicidad de los próximos programas y ya te damos la palabra, Yusnoeli, para que pues te despidas agradeciéndote nuevamente. Bueno, muchísimas gracias de verdad al Liceo de Síntesis de Bogotá por esta agradable oportunidad para compartir saberes y llevar estos temas que son enriquecedores para el espíritu, para el alma y que realmente son aplicables a nuestra vida. Y bueno, la idea es que podamos desarrollarlo y estoy completamente a la orden y dispuesta para contribuir en esta maravillosa actividad del Liceo de Síntesis. Muchísimas gracias, Yusnoel. Y a todos ustedes que nos están siguiendo, les recomendamos también compartir con sus familiares y amistades estos programas para bien de todos. Es una cultura novedosa que no tiene ningún propósito individualista, ni egoísta, ni capitalista. Es para el bien de todos. Unamos nuestros esfuerzos, nuestras buenas voluntades, con el fin de ir poco a poco entre todos cooperativamente, creando ese anhelo de vida y de manera de convivir con la naturaleza, el ambiente, de una manera diferente, en el sentido en que cada uno logremos desarrollar nuestro ser superior, evitar la degradación en todos los aspectos, moral, física, en la salud, en la mente, y más bien a través de la práctica, el conocimiento y la práctica de la ñana Vijnana Yoga, de la ñana yoga, podemos entonces desarrollar esas capacidades que son inherentes a nuestro ser, como lo veíamos en la metáfora de que en una semillita está todo un árbol. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos volvemos a ver nuevamente. Ya próximamente el Liceo de Síntesis de Bogotá estará anunciando sus cursos presenciales y también participen de los CEGEN, de los Centros de Estudios Generales, que en muchas ciudades de Australia, en Australia estamos en Melbourne, en Europa estamos en Italia, en Trieste, también en Niza, y aquí en América prácticamente la mayoría de los países, desde el Canadá hasta Chile y Argentina. Bueno, que todos estén muy bien y hasta la próxima. Un gusto.